Cristo en el corazón y podamos ser pues partícipes en la vida de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces, te agradezco que me dejes hacer la oración porque la necesito mucho para que podamos empezar a hablar de las cosas del Señor y sobre todo en este tema de la ultrella. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Señor, tú que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu para gozar siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a... Es un gran gusto verlos, un gran gusto poder estar con ustedes. Todo soñé, menos todavía en este año, tener un contacto con Ecuador y con amigos de Sudamérica, con amigos ahorita que veo a Ruth, que veo a muchos de ustedes, a Elenita, todos aquí. Pues la verdad para mí es una gran emoción y bueno, pues vamos a entrar al tema, ¿no? Vamos a entrar a esta parte. Me han pedido que hablemos de la ultrella, esta palabra tan interesante, tan importante que se le ocurrió a Eduardo. Ahorita vamos a ver cómo fue que se le ocurrió a Eduardo esta idea, ¿no? de hacer algo que pudiera integrar al ser humano y poder recordarle que solamente a través de la amistad podemos tener ese encuentro con Cristo todo el tiempo, a través de nosotros mismos, a través del Señor y a través de los hermanos. Entonces, yo quisiera así como iniciar diciéndoles si ustedes han hecho conciencia de que los seres humanos somos la creación más importante de Dios. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, porque el Señor hizo una gran creación, hizo cosas tan hermosas en la naturaleza que todos conocemos. Hizo a los ángeles también, Él creó a los ángeles, Él creó todo lo creado, ¿no? Pero se han puesto a pensar que la creación más importante de Dios y a la que le da más importancia somos nosotros, somos los seres humanos. Y eso nos lleva a que Él nos ame infinitamente. Dios nos ama infinitamente, a tal grado de que mandó a su Hijo y murió por nosotros, a ese grado, ¿no? A ese grado. Eduardo Bonín intentó desde que él tuvo una razón de poder saber qué le encargaba a Dios en la vida. Él siempre tuvo la idea de cómo compartirle a la gente y cómo decirle a la gente y recordarle esta gran verdad que hablamos ahorita, es decir, el que Dios en Cristo nos ama a todos de una manera infinita, ¿no? De una manera total, de una manera absoluta. Entonces, cuando uno va descubriendo eso, podemos entender ese escrito de Eduardo, donde él nos dice qué quiso decirnos en un cursillo
cuando él pensó en cómo comunicar esto al mundo, ¿no? A las personas del mundo, él diseñó y nos habló de esta manera. Dice, el cursillo no pretende que los mejores sean cristianos, ni que los cristianos sean mejores, sino que los cristianos sean cristianos. Y es que si nosotros entendemos que Dios es amor, entonces ser cristiano somos seres de amor, simplemente somos seres de amor. Y si esto privara en el mundo, todo estaría resuelto. Si esto privara para toda la gente, todo estaría resuelto. Seríamos felices todos. Por lo tanto, Eduardo, cuando pensó en cursillos, o más bien la forma de cómo comunicarlo, pensó en cursillos para eso, es la comunicación más importante, ¿no? Descubrir que somos nosotros producto de ese amor y que lo que nos puede hacer felices es precisamente ese amor. Por eso Eduardo sigue diciendo que se vayan encontrando a sí mismos como personas libres y liberadas por Cristo. Y es que el amor no lo podemos nosotros descubrir si no es por nosotros mismos. Es decir, cuando nace de nuestro corazón, cuando va naciendo directamente de parte de nosotros, ¿no? Dentro de nuestra libertad, dentro de nuestra gran libertad que Él nos da, por la cual Él murió en la cruz, para que descubriéramos que somos totalmente libres y que para poder ser felices necesitamos primero en nuestra libertad querer ser felices y en nuestra libertad buscar a Dios. Es decir, Dios no quiso presos que los tuviera como esclavos para que lo amaran. Dios quiso personas libres que tuvieran el corazón para amarlo a Él y para amarse a sí mismas y para amar a los demás. Y sigue diciendo Eduardo, que comprendan su dignidad y su grandeza por el hecho de estar bautizados, porque el bautismo obviamente es la forma como Dios nos hace sus hijos. A través del bautismo Dios nos hace sus hijos y ser sus hijos es entregarnos el amor de un padre a un hijo. Entonces, descubrir eso es lo más maravilloso. A través del bautismo descubrimos que somos los hijos de Dios. Que entiendan que ser cristianos conscientes es convertirse en cada momento. Es decir, nosotros necesitamos estar convertidos cada momento, no en un cursillo. El cursillo apenas nos abre los ojos. Pero todos los días y todos los momentos y todos los respiros que tengamos en la vida son para descubrir precisamente que somos hijos de Dios. Por eso, convertirnos cada momento es comprender que somos los hijos y que podemos actuar con todo el poder de Dios si nos sentimos verdaderamente hijos de Él, ¿no? Entonces, y todo para que vayan descubriendo desde el preciso lugar donde Dios les ha plantado, que Dios en Cristo les ama. En realidad, de verdad, para el cristiano de verdad, existe tan solo un problema, que es aceptar sin morir de alegría la grandeza de ser tanto. Y esto descrito tan bellamente por Eduardo, es la gran verdad por la cual ahorita estamos unidos. La gran verdad por la cual ustedes están ahorita en esta reunión pensando cómo llevar esto a sus hijos, cómo llevar esto a sus hermanos, cómo llevar esto, no el cursillo, el amor de Dios. El cursillo es una forma, pero el amor de Dios está dentro de nosotros mismos, está interno en cada uno de nosotros y solamente tenemos que bucear un poquito dentro de nosotros mismos y dentro de las demás personas para descubrir eso que Dios nos ha dado. Bueno,
Pues precisamente lo que vamos a hablar hoy de la ultrella es esa razón. La ultrella tiene esa razón. Y por eso vamos voy a pedirle a Brian si me puede compartir pantalla, por favor. Sí, sigue nomás, Luis. Gracias, ya estamos ahí. Bien, pues, ¿qué es entonces vivir un cursillo? Vivir un cursillo es recibir un golpe del Espíritu Santo en el lugar adecuado para darme cuenta hasta qué punto he sido verdaderamente cristiano en mi vida. Es decir, ese encuentro conmigo mismo en un cursillo es un golpe del Espíritu Santo en mi corazón, en mi cerebro, para que yo pueda darme cuenta hasta qué punto he sido verdaderamente cristiano como yo he creído que lo era, porque yo soy una de esas personas que pensaba que era cristiano antes de vivir el cursillo, ¿no? Y que cuando vives el cursillo de pronto descubres que estás totalmente lejos de ser verdaderamente un cristiano. Entonces, eso es vivir un cursillo, es recibir ese golpe, ¿no? Terminando el cursillo, Dios nos invita para poder tener el cursillo toda la vida, nos invita a una reunión de grupo. ¿Y qué es la reunión de grupo? La reunión de grupo es la reunión con mis amigos cercanos, donde revisamos y compartimos los efectos de ese golpe que el Espíritu Santo nos dio en el cursillo. Reviso durante la semana anterior de qué manera ese golpe ha sido vigente en mi vida todavía, de qué manera todavía está haciendo efecto en mí ese golpe que me dio el Espíritu Santo de conversión en el cursillo. Entonces, ¿qué es la ultrella? Bueno, la ultrella es recibir cada semana en la misma parte de nuestro ser donde nos dio el golpe el Espíritu Santo, una repetición de ese golpe que nos dio el Espíritu Santo en el cursillo. Es decir, cada ultrella nosotros volvemos a recibir ese golpe a través de la vida de los hermanos, a través de nuestra propia vida, volvemos a recibir ese golpe del Espíritu Santo. Por lo menos eso es lo que Eduardo pensó que fuera la ultrella. Y entonces, ¿qué es la escuela de dirigentes, no? La escuela de dirigentes es el lugar donde moldeamos nuestra vida para intentar ser como nos quiere el Espíritu Santo, para poder contagiar a Cristo. Por eso, la escuela no es para preparar rollos. La escuela no es solamente para estar hablando de la metodología del cursillo. La escuela no es para dar solamente temas de espiritualidad y para ver cosas metodológicas. La escuela es que podamos moldear nuestra vida de tal modo que nosotros conservemos ese golpe que nos dio el Espíritu Santo para poder contagiar a los demás de ese Cristo que Dios nos dio en ese golpe, que el Espíritu Santo nos metió en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, esta parte que podamos entenderla así, podríamos entonces concluir que a la ultrella solo podemos ir por una de estas tres cosas, ¿no? A la ultrella solamente podemos asistir por una de estas tres cosas. Primero, porque somos cristianos y queremos contagiar a Cristo ahí. Segundo, porque pues, no somos tan cristianos y queremos ser cristianos y por eso vamos a la ultrella. Y tercero, porque tal vez nos duele no ser tan cristianos como Dios quisiera y entonces vamos a la ultrella que nos contagien a ese Cristo que necesitamos, ¿no? Entonces, partiendo de esta parte, ¿no? Podríamos ahora sí
ir hablando un poquito de la ultrella ya como tal, ¿no? Por eso de alguna manera, como parte previa de comprender el rollo, de comprender este tema de la ultrella, para que no nos quedemos en la idea del formato, en la idea de la manera de cómo se debe hacer la ultrella, sino entendamos la razón de lo que es la ultrella, es decir, ¿por qué se hace la ultrella? El formato lo hizo Eduardo, inspirado por el Espíritu Santo, pero el formato es un formato que no por sí mismo va a resolver las cosas si nosotros no tenemos la mentalidad que se necesita para estar en esa reunión con ese formato. Entonces, precisamente por eso habría que entender cuáles son las razones para que exista la ultrella. Empezaría yo diciendo que la ultrella no solamente es la reunión que hacemos cada semana. La ultrella, más que la reunión, son las personas que van a reunirse. Eso es la ultrella. Es decir, la ultrella son las personas, no la reunión ni el lugar a donde vamos. Para que podamos entender que una ultrella puede hacerse sin reunión. A lo mejor alguien dice, ¿cómo es posible que una ultrella exista sin reunión? No, sí existe sin reunión. Eduardo Bonín hizo al inicio del movimiento ultrellas sin reunión porque no se podían reunir en aquel tiempo, fuera de la autorización de la iglesia. Cuando llegó el doctor Enciso a Mallorca y salió el monseñor Hervás y se fue a Ciudad Real, en ese tiempo que ya no estuvo Hervás, entonces a Eduardo y a sus amigos no les permitían integrarse al movimiento que siguió cuando estuvo el doctor Enciso. Y entonces, entendemos, y Eduardo lo ha dicho muchas veces, ¿no? La gracia es creativa. Y cuando nosotros tengamos la gracia, siempre vamos a encontrar las formas que Dios quiera decirnos para hacer las cosas. Y no estemos preocupados de todas las cosas que se oponen. Sé que estoy hablando en un país como el mío, donde no es fácil que nos autoricen el carisma fundacional y donde no es fácil que nos vean con buenos ojos por estar viviendo el carisma fundacional. Pero la verdad no necesita flotadores. Y la verdad es algo que quiere Dios. Por lo tanto, Dios va a cuidar el movimiento siempre. Basta que nosotros nos decidamos hacerlo como lo hizo Eduardo al inicio. ¿Qué cosa hizo Eduardo? Eduardo lo único que hizo fue de pensar, bueno, no me dejan ir a las reuniones, el obispo no nos deja estar ahí, pero para estar en una ultrella no necesitamos autorización de nadie. Tener a Cristo no necesito que me autorice nadie. Por lo tanto, empezaron a ir a los cafés, a los bares de la Plaza Mayor de Palma, y como en aquellos años que estaba Franco en el poder en España, no se permitían reuniones de más de 6 personas, entonces en una mesa se reunían 6 personas, y en otra mesa otras 6 personas, en otra mesa otras 6 personas. Entonces, en ese momento, ellos para hacer la ultrella ahí, se iban intercambiando de 2 en 2, 2 salían de una mesa después de contar el momento cercano a Cristo y se iban a otra mesa y 2 salían, 2 llegaban de otra mesa ahí y más allá salían otros 2 y así poco a poco todos iban compartiéndose el momento cercano a Cristo después de haber hablado ya con su hoja de servicios y demás, en la pequeña reunión de grupo que se hacía rápidamente ahí, ¿no? En ese café. Tan importante fue esa forma que incluso a Eduardo se le ocurrió hacer cursillos de A1. O sea, personas que querían integrarse al movimiento y que no podían vivir un cursillo. No había cursillos en ese momento, más que los oficiales, y ellos no podían estar ahí, pues entonces
les hacían un cursillo de a uno, iban a los lugares de trabajo de los rollistas, ahí les daban los rollos y finalmente iban con el sacerdote les daba también su rollo, iniciaban el día con una misa en tal lugar donde estaba el sacerdote que quería participar en ese cursillo de a uno, y la clausura se hacía ahí en la Plaza Mayor, ahí llegando, integrándolo a esas reuniones, ¿no? Imagínense ustedes eso, ¿no? Haya una emoción, a mí me emociona. Yo nada más de pensar cómo lo hacían, porque me ha tocado estar ahí en la Plaza Mayor, parado en medio de esa plaza, viendo alrededor de donde están todos los cafés, y aunque ya no está la misma plaza como era en los tiempos de aquellos, pero imaginarte cómo estaban cambiándose unos a otros y va corriendo la cinta en mi mente, ¿no? Como imaginándome cómo se va haciendo esa ultrella que a Eduardo se le ocurrió y a sus amigos, ¿no? Entonces, por eso la gracia es creativa, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros ir comprendiendo que la ultrella no son las reuniones, son las personas, porque esto nosotros estar preocupados por las personas que van a la ultrella en el tiempo que no se hace la reunión, esa es la ultrella. Es decir, porque yo en una reunión de grupo de la ultrella me enteré que un amigo habló que su hijo estaba enfermo, que lo iban a operar, y en ese momento me quedo yo voy a hacer oración por tu hijo, y al ratito le llamaré, oye, ¿cómo va lo de tu hijo? ¿No? Ahí sigue la ultrella funcionando, que no estemos en la reunión allá, ahí sigue funcionando la ultrella. Entonces, precisamente todas estas cosas, todos estos ejemplos nos van llevando para entender perfectamente esta función. Por eso, la ultrella, dice Eduardo, que es la parte más importante del cursillo, pero que muchos, pues, la han llamado, Eduardo decía que era como la Cenicienta, ¿no? Que era como la Cenicienta del cuento, porque siendo la princesa la más importante del cuento, era la más desconocida, ¿no? Nadie, digamos, en el cuento de la Cenicienta, nadie pensaba que fuera importante ella, ¿no? Y aquí también la ultrella a veces es tomada de esa manera por no comprenderse las razones de la ultrella, por no ser entendido. Cuando yo viví mi cursillo hace 31 años, hace ya 32 años que viví mi cursillo aquí en Orizaba, cuando yo fui a la primera ultrella me llevé una decepción, porque llegar a una ultrella donde entrando, hacían unas especies de reuniones de grupo, pero que no eran reuniones de grupo, porque se reunían 15, 18 gentes ahí alrededor de una silla y se empezaban a hablar pues de cosas de tipo parecido a la reunión de grupo, pero solamente tomaban la palabra los que tenían pues cierta experiencia, ¿no? Los demás pues éramos nuevos, no nos dejaban casi participar. Después de eso, una persona leía la Biblia y después de eso se empezaba a analizar, a opinar qué habían entendido de esa lectura, para que finalmente, unos minutos al final, la gente pasara a platicar, a hablar de algunas vivencias que tuvo, algunas cristianadas, algo que hizo en la semana, y eso era la ultrella. O sea, ahí terminaba la ultrella. Y había en el mes tres ultrellas así, y una cuarta ultrella que no era ultrella, en realidad era una misa que hacía el sacerdote, y ahí y esa era la ultrella. Después de eso era una convivencia de comer algo ahí, y ahí esa era la ultrella de fin de mes, la convivencia. Entonces, eso era, esa ultrella, pues yo cuando llegué ahí, pues lo primero que haces es que yo de por sí inquieto, yo estaba cumpliendo 39 años en el momento que yo llegué a vivir la primera ultrella, ¿no? Entonces, pues yo soy inquieto, ya llegar ahí, esto me aburre, yo no voy a poder estar así cada semana 2 horas haciendo esto. Mejor
Antes de eso yo había tenido una experiencia familiar donde había yo tenido que meterme a estudiar un poco la Biblia porque una de mis familias se había convertido a otra religión y yo había tenido discusiones con él y todo y me había puesto a leer de la Biblia, ¿no? Entonces propuse a la cabeza del movimiento que si quería yo podía darles un curso de Biblia ahí en la Ultrella, ¿no? Y lo aceptaron y empecé yo a darles ese curso de Biblia, ¿no? O sea, así fue. O sea, y por eso me quedé. Si no, no me hubiera quedado, yo me hubiera ido. Si no me hubieran dejado participar, yo me hubiera ido de ahí. Entonces, precisamente por eso es tan importante entender por qué Eduardo dice que es la Cenicienta, porque mucha gente le inventó cosas, le metieron mano para hacer otra cosa más allá de lo que realmente es, ¿no? Quienes hemos buceado mínimamente en las raíces del movimiento, sabemos la importancia que tuvo la gran peregrinación que hizo la Acción Católica de los Jóvenes en España para ir a Santiago de Compostela, un plan que se hizo ya desde los años, a principios de los años 30, para mostrar a la gente de izquierda que los jóvenes sí querían saber de Dios, porque ya se decía a través de las autoridades de izquierda de aquellos años que ya nadie quería saber de Dios, menos los jóvenes. Y entonces la Acción Católica programó y se comprometió con el Papa de hacer una gran peregrinación llevando 100,000 jóvenes, ¿no? Al Camino de Santiago, pero sobre todo que 100,000 jóvenes pudieran ir en gracia, que eso era lo valioso. Entonces había que dar unos cursillos y ya hemos escuchado toda esa historia, que se crearon los cursillos de adelantados de peregrino y de jefes de peregrino, y que Eduardo vivió uno de ellos y que él ahí encontró la manera de cómo empezar el movimiento. Pero dentro de esa programación de la preparación al Camino de Santiago, a esa peregrinación, se empezaron a editar unas revistas de parte de la Acción Católica. Una de esas revistas se llamó Signo y la otra revista se llamó Flecha. Con esas dos revistas empezaron a querer motivar a los jóvenes de aquel tiempo para irse preparando para esa peregrinación. Pero finalmente también se hizo un folleto más de animación que de explicación. Y ese folleto le pusieron el nombre de Ultrella. Y el nombre de Ultrella, todos sabemos que está conformado de dos palabras, ¿no? Ultra, que quiere decir más allá, ánimo, ¿no? Vamos más adelante, hay que seguir adelante, ánimo. Y yo creo que ese nombre se le ocurrió a Eduardo viendo en esa revista, porque él participó en uno de esos, en el segundo de esos cursillos de adelantados de peregrino, en el segundo que se dio en Mallorca, participó, ahí fue donde él descubrió la manera de cómo poder compartir a la gente que Dios le amaba. Y entonces de esa manera fue que Eduardo planteó esta posibilidad para que de algún modo, cuando después en el postcursillo pudiera hacerse una forma de cómo hacer que las personas mantuvieran el calor del cursillo, así como las gentes tenían que mantener, mientras no se hacía la peregrinación, el calor de la gracia para poder, cuando se hiciera esa peregrinación, la gente siguiera viviendo en gracia y se pudiera realizar, ¿no? Entonces, esa peregrinación empezaron a prepararse desde 1936 y la peregrinación se llevó a cabo 12 años después por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se vino a hacer hasta el año 48. Entonces, pero acuérdense que esa época, entre el 44 y el 48, ya Eduardo había aprovechado ese formato de cursillos para ya empezar el movimiento. Entonces, ahora, ¿cómo mantener el calor de aquellos que iban viviendo el cursillo? ¿Cómo mantener ese calor? Y entonces ahí vino la creación de lo que hoy conocemos como la Ultrella. Entonces, podríamos nosotros
recordar que en los rollos que Eduardo ha dado sobre esta parte de Ultrella, ha insistido mucho que todos podemos calificar y evaluar cómo está el movimiento en nuestro lugar solamente viendo el clima que hay en una Ultrella. Es decir, basta que yo vea el clima que hay en una Ultrella para saber cómo está el movimiento en un lugar. Si el ambiente de una Ultrella es flojo, pues el movimiento está flojo. O sea, algo hay que hacer en el movimiento porque algo está fallando. Aunque haya cursillos y aunque haya reuniones de grupo y que haya... O sea, el clima de la Ultrella me está hablando precisamente de qué es lo que se está llevando en cuanto a la forma de llevar a Cristo en los cursillos, ¿no? Entonces, por eso es importante este clima, ¿no? El trabajo verdadero de una escuela, como ya lo vimos al inicio, de dirigentes, debe estar enfocado primordialmente en vertebrar esa Ultrella semanal. Y ahorita vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Este clima de atención personal que todo el mundo describe que sintió en su cursillo, es el clima que todos debemos sentir en cada Ultrella y que cualquiera que llegue ahí por primera vez salga como si saliera de un cursillo. Es decir, cada persona que llegue a vivir una Ultrella debe salir de ahí como si acabara de vivir su cursillo, ¿no? Nosotros lo vivimos, o sea, intentamos vivir eso porque vemos con emoción cada vez que uno se encuentra con alguien en una reunión de grupo de Ultrella, cada vez que uno se encuentra con un rollo que se da en una Ultrella, uno sale emocionado de verdad como cuando uno sale del cursillo, porque cuando uno escucha resonancias de personas que están intentando vivir y que están haciendo cosas que yo no estoy haciendo, eso me mueve el corazón para intentar decirle al Señor, ayúdame porque creo que me estoy quedando atrás, necesito más integrarme a ti para no perderte, ¿no? Por eso sabemos que una reunión de Ultrella semanal se divide en 3 partes. Las 3 partes son las siguientes. Primero, obviamente, ya lo saben todos ustedes, se inicia con las reuniones de grupo, que tienen el objetivo de encontrarse y conocerse todos. O sea, las reuniones de grupo del cursillo tienen como objetivo que todos nos conozcamos, todos los hombres con los hombres y todas las mujeres con las mujeres, porque son reuniones de grupo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Entonces, de preferencia, se dice que para que esto pueda hacerse de una manera rápida y una manera bien hecha, pues máximo de cuatro personas, ahí de 3 a 4, si se puede 3 mejor, pero 4 personas máximo para poderse compartir, no con la intimidad, no con la intensidad de que se hace una reunión de grupo con los amigos, normal, o sea, sino una reunión de grupo en la que podamos compartir de una manera con cualquier persona cómo está nuestro clima personal con Cristo. Es decir, cuál ha sido en la semana, cuál ha sido mi clima de unión con el Señor, ¿no? Y de qué manera he podido tenerlo, de qué manera he podido conservarlo, de qué manera me estoy dando cuenta que lo necesito o que lo puedo compartir, ¿no? Entonces, en esas reuniones de grupo, máximo 20 minutos. La segunda parte es la invocación y el rollo seglar. Un rollo de máximo 20 minutos, ¿no? Fueran 15, decía, pues, mejor, pero máximo 20 minutos, donde el rollista o la rollista comparte su vida en relación a su poca o mucha amistad con el Señor, aterrizada en su diario vivir consigo mismo, consigo misma y con los demás. Así como nos los describe tan bellamente Bartolomé Arrom en su libro, ¿no? De Empezando el cuarto día, por ahí ese librito tan bonito que hizo Tomeu Arrom y que no puede faltar en la casa de ningún cursillista, ¿no? Porque es ahí de una manera muy sencilla, Tomeu nos muestra cómo tiene que ser el poscursillo de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo
cómo tiene que ser la ultrella, cómo tenemos que estar en la reunión de grupo y cómo debemos llevar nuestra vida en familia, en nuestro ambiente, en nuestro metro cuadrado, ¿no? Ahí, en este rollo se recuerda que no es un discurso, ¿no? Que no es una conferencia, sino solamente es un testimonio entre amigos de lo que se vive. Recordando que una conferencia pues tiene un objetivo intelectual, tiene una intención intelectual, que un discurso tiene una intención estética, pero un rollo no, un rollo es la vida, es cómo compartir con los amigos lo que estamos viviendo de una manera sencilla. Y también que en un rollo se habla de lo que se vive, nunca de lo que se sabe. Es decir, en un rollo de ultrella no es para hablar de cosas que sabemos del movimiento, ni para hacerle recomendaciones a la gente, ni para estar diciendo cómo debemos ser todos. No me digas cómo debemos ser todos. A mí me da mucha risa ese comentario, porque el padre Félix que tenemos es un sacerdote de casi 90 años que tiene 60 años dando cursillos, y este sacerdote es muy duro y es una persona muy bromista, pero a la vez te dice las cosas muy directamente, ¿no? Y entonces él dice que a veces la gente se va a confesar y dice, es que pecamos en esto, hiciste tú, no me digas a mí que hicimos, ¿no? Entonces, él los dice muy de broma eso, ¿no? Y bueno, lo mismo en un rollo de ultrella. No voy a decir lo que deben hacer los demás o lo que están haciendo otros, voy a decir lo que yo estoy intentando vivir, o lo que no he podido tal vez vivir y quisiera yo vivir, ¿no? Entonces, en un rollo de ultrella esa es la parte de la vida. O sea, por eso no se oiría bien estar hablando de mis éxitos profesionales, ni de mi trabajo, ni de otras cosas que no tengan que ver con mi vida cristiana. Es decir, ¿qué tanto estoy yo realmente intentando ser cristiano? Entonces, eso, otra cosa me haría sentirme mal, ¿no? Entonces, este rollo tampoco es para hablar de pecados cometidos y mucho menos de los pecados de otras personas, ¿no? Es que no falta el que dice, es que pues mi papá era un alcohólico y así murió siendo alcohólico. Bueno, pues tú lo sabrás, pero a nosotros pues no es, aunque ya haya muerto tu papá tal vez, pues no tenemos por qué estarnos enterando nosotros de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, afectando la imagen de una tercera persona, ¿no? Si vivís en un ambiente así difícil, pues simplemente el ambiente de mi hogar no fue el adecuado, no me formé con ejemplos que yo hubiera querido, cristianos, ahora yo los intento dar en mi familia, ¿no? Ahora yo estoy haciendo, pero tampoco ponerse a hablar mal que me pasó esto porque mi jefe era drogadicto o porque no sé quién era esto, y me pongo a hablar mal de terceras personas. El rollo de la ultrella no es para eso, es para hablar de mi persona, de mis situaciones y de lo que no he podido o de lo que he podido realizar. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta. Siempre que alguien nos habla de sus esfuerzos, de sus logros y de sus fracasos en sus intentos por amar y ser mejor persona y mejor cristiano, terminamos identificándonos y amando cada vez más a esa persona. Y eso es lo valioso del rollo, porque uno se identifica con las personas con eso. Uno inmediatamente se retrata en lo que las personas dicen, porque entonces evalúo mi propia situación y entonces, aunque no me toque dar una resonancia, ya tengo la resonancia clavada como un dardo en mi corazón, en mi mente. Ya me movió algo que yo tengo que mejorar en mi vida, ¿no? Y por eso sí salgo de la ultrella como cuando salgo del cursillo. Salgo con esa mentalidad de mejorar. Entonces, mi ser cristiano, mi manera sale fortalecida forzosamente de esa ultrella. La tercera parte son las resonancias, el noticiero,
la visita sonora y el canto de colores. Una resonancia o un eco de un rollo de Ultrella es la oportunidad que tenemos de participar activamente mencionando aquello que el rollo ha movido en nuestro corazón, aquello que ha hecho mella en nuestra vida del testimonio del rollista y me motiva a mejorar. Normalmente esta resonancia debe ser de 3 minutos, 2 minutos, cuando mucho, y no querer dar nuestro rollo, porque a veces una resonancia, ahorita que hemos entrado a tantas ultrellas, ¿no? De tantos lugares, hay gente que se pone a dar una resonancia y nos empieza a hablar de su rollo, de su vida, ¿no? O sea, y pues lo escuchas 1 o 2 minutos, ya después empieza algo dentro de uno también a pensar que le está quitando a lo mejor tiempo a otros y ya después ya casi ni escucha uno porque perdemos nosotros a veces el sentido común, el piso, cuando damos una resonancia así, ¿no? La resonancia no es para dar mi rollo ni para hablar de mi vida, es para hablar qué movió de mí el rollo para que yo intente cambiar a partir de ahorita, qué decido hacer con esto que escuché, qué me mueve a ser mejor, ¿no? Entonces, eso es la resonancia, eso fue lo que resonó en mí, ¿no? Aquí esto, como ya lo mencionamos, abarca tres partes, la propia resonancia del rollista. ¿Qué le conocemos como persona al que dio el rollo? Cuando damos un eco, ¿qué le admiramos más? ¿Qué descubrimos de él o de ella que no conocíamos en ese rollo? ¿Qué nos llamó más la atención de ese rollo? ¿Y qué me cuestiona y me motiva a mejorar? Pero eso lo tengo que decir en 2 minutos. 2 minutos, ahí están esas tres partes que se recomienda que sean, no son reglas, no es nada de eso. O sea, es parte del sentido común que uno debe tener para no desviarnos a otra cosa o querer nosotros dar nuestro propio rollo, ¿no? Por eso, como ya lo sabemos, es conveniente avisar antes del rollo a quienes se piensa invitar a dar una resonancia. Si asiste algún sacerdote, siempre será conveniente escuchar una resonancia del amigo consagrado que convive en amistad en la normalidad de los cursillistas, resaltando los aspectos relevantes de todas las intervenciones a la luz también del Evangelio, si él quiere hacerlo de esa manera, y dándonos también un eco de lo que escuchó del rollo y de las resonancias. Posteriormente viene el noticiero. El noticiero, en esta parte se dan los avisos importantes, como por ejemplo las fechas de los siguientes cursillos, los eventos importantes a nivel general, etcétera, etcétera. Y ya finalmente la visita sonora, si hay una capilla cercana, se asiste en grupo para poner en manos del Señor las necesidades urgentes, agradecerle lo que nos ha querido mostrar en el rollo, las demás intervenciones y pedir por los próximos cursillos, tanto de ese lugar como de todo el mundo, ¿no? Se termina con un Padre Nuestro, normalmente cantado, ¿no? Y un Ave María, y finalmente con el canto de colores, ¿no? Que cantamos todos. Por eso recordemos que el ser humano tiene 2 polos. Un polo personal y un polo colectivo. En el cursillo nos damos cuenta que nunca habíamos entrado verdaderamente en nuestro yo. Por lo mismo, tampoco habíamos entrado en un nosotros. La persona que vive sin un nosotros y sobre todo sin encontrarse consigo mismo y sin encontrarse con un nosotros, casi siempre termina cayendo en sus concupiscencias y tentaciones. Por eso mucha gente que vive un cursillo y no puede apoyarse en los medios que el propio cursillo ofrece, pues está el camino propicio para perderse nuevamente y para confundir su cristianismo con cumplimientos de cosas, ¿no? Es que yo viví el cursillo, pero ya no pude regresar, pero yo voy a misa cada 8 días con mi familia. Yo, ya no pude, yo no puedo hacer reunión de grupo, ni voy a la ultrella, pero ya,
resolví un problema que tenía yo con mis hijos y ya estamos bien, ya la hicimos, ¿no? Entonces, muchas veces la gente confunde con cosas que se pueden resolver y arreglar cuando no tomamos en cuenta algo que nos decía hace unas horas el sacerdote de la Ultrella de Mallorca, ¿no? Cuando nos hablaba el sacerdote al hablar en su resonancia y nos hablaba de la perla preciosa, ¿no? El vendedor que vende las perlas y que vende todas las perlas que tiene para comprar la perla preciosa que acaba de descubrir. Y el padre nos descubría lo siguiente, dice, la perla son los demás, cada una de las personas con las que nos encontramos. Esa es la perla preciosa. Y el vendedor de las perlas es Cristo. Y es que eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando empezamos a encontrarnos en una ultrella y en las reuniones de grupo con los demás. Cuando intentamos vender pues nuestras propias perlas por tener la amistad de alguien, porque la amistad vale más que todo. Más que todo. O sea, la verdadera amistad no se puede comprar. Tiene uno que vender todo lo que uno tiene para adquirirla. Entonces, ahí está esa perla escondida, ¿no? El otro polo, dice Eduardo, es el colectivo. Sus amigos pensaron en los inicios, crear un contacto entre los cursillistas, y es lo que ya hablamos, que cómo se inició esto que se llama el descubrimiento maravilloso que se le llama Ultrella, ¿no? Y dice Eduardo, que es aquello de que el que tuvo, retuvo. Es decir, el que ya se encontró consigo mismo y se encontró con Cristo y ya lo tuvo, algo retuvo ahí, algo ya retuvo ahí dentro de él. Y ahora cuando va a una ultrella verdadera, a una ultrella donde de verdad hay amor, donde de verdad hay amistad, vuelve a redescubrir nuevamente eso que descubrió en el cursillo. Entonces, de eso precisamente se trata, ¿no? La verdadera amistad luchará siempre, uno luchará por retenerla. O sea, cuando uno encuentra eso, cuando uno encuentra la verdadera amistad, uno no quiere perderla. Y ahorita nos damos cuenta en la pandemia. En lugar de que el alejamiento nos haya hecho menos amigos por la lejanía, nos ha hecho más amigos. Nos ha hecho más amigos porque hoy nos contactamos más veces que cuando estábamos libres de hacerlo presencialmente, ¿no? Hoy nos vemos más seguido. Yo hoy me veo más con mi reunión de grupo que cuando nos reuníamos cada semana en la casa o en algún lado, ¿no? Entonces, por eso es tan bonito esto, que Dios propicia cosas cuando el amor y la amistad es de verdad. Porque entonces, insisto, lo que dice el Señor, la gracia es creativa. O sea, vivir en gracia es que hay siempre creatividad y benditas cosas, las partes positivas de la pandemia que nos han permitido, como ahorita, estar en esta comunicación, ¿no? Como no es fácil tener un ambiente grande de amistad, es común confundir la amistad con la cercanía. Ya sabemos que la cercanía no crea amistad, aunque la amistad sí crea cercanía. O sea, y esto es fácil entenderlo, ¿no? Uno puede ir a una conferencia de alguien que se va a dar, me van a hablar ahorita, no sé, de la pandemia, y es fácil entrar con un experto sobre cómo cuidarnos y todo eso, y ahí nos reunimos muchos y estamos ahí muchos, y eso es una cercanía, pero no vamos por las personas, vamos por el tema, vamos por la conferencia, vamos por aquello que vamos a aprender ahí. Entonces, esa cercanía no crea amistad, pero entre los que somos verdaderos amigos, sí creamos cercanía, porque estamos deseando, si no nos podemos ver presencialmente, pues por lo menos por WhatsApp, o por lo menos por teléfono, o por lo menos como podamos, estamos comunicándonos, ¿no? La ultrella auténtica, en cambio, siempre nos ilusiona el saber que poco a poco vamos conociendo a todos los que asisten
y nos vamos sintiendo amigos de ellos casi sin saber cómo. Y aquí voy a poner unas cosas que bloquean que se logre esto. Eduardo lo dice un poco coloquialmente, ¿no? Dice él, el amiguito que con el que desayunaste en la mañana y que a la hora de la comida también te comunicaste con él y lo encuentras en la Ultrella y te pones a hacer reunión de grupo con él, ¿no? Y llega un nuevo y llega otro, nadie, no, porque estoy con mi amiguito y estoy, hasta me estorban los que llegan porque seguimos la plática que hicimos desde la mañana, ¿no? Y entonces, cuando hacemos eso, estorbamos en la Ultrella. En la Ultrella vamos a conocer a aquellos con los que nunca hemos hecho reunión, aquellos con los que pocas veces hemos hecho reunión. A eso vamos, no a vernos con los amigos que ya tenemos. Vamos a buscar a aquellos con los que no tenemos esa relación en la reunión de grupo. Esa es precisamente la función de la Ultrella. Por eso uno debe estar siempre pendiente. Cuando uno llega a la Ultrella, siempre estamos pendiente quién llega, porque si esa persona no ha hecho reunión de grupo con ella, es un candidato que yo quiero conocer, es alguien con el que yo quiero empezar un proceso de amistad. La Ultrella es eso, la Ultrella es un proceso de amistad como lo es todo el cursillo. Es un proceso de amistad y en ese proceso de amistad se puede conseguir todo lo demás. En nuestra vida personal, después de nuestro encuentro con Cristo en el cursillo, empezamos a hablar de Dios casi sin darnos cuenta. Y con nuestra reunión de grupo vamos descubriendo cómo hablar con Dios juntos, es decir, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando hacemos la oración inicial, cuando le damos gracias, empezamos a hablar juntos con Dios. En la Ultrella empezamos a aprender cómo dejarlo hablar al Señor a través de nuestra actitud. Es decir, a través de que yo llego a la Ultrella a intentar hacer amistad con los que no conozco, ahí empiezo a dejar hablar a Dios a través de mi actitud. No necesito ponerme a darle doctrina a nadie, ni a estarle explicando las cosas del movimiento, ni a estar nada de eso. Solamente con poner atención a lo que es una persona y tratarlo como persona, eso es suficiente para que yo pueda empezar un proceso de amistad como tiene que ser en la Ultrella. Es decir, ahí estoy mostrando a Cristo, esa es la manera como yo estoy dejando hablar a Cristo a través mío. O sea, Jesús no le dijo a las personas que se encontró, oye, mira, tienes que ser mejor, ni tienes que ser tal cosa, baja del árbol porque hoy yo voy a comer en tu casa y me voy a quedar ahí, voy a quedarme en tu casa. O sea, punto. No, le dijo, oye, tú que eres malo, tú que no sé qué, tienes que recibir mi visita para que mejores, para que seas esto y puedas ayudar a no sé quién. Y no, Jesús simplemente hizo amistad con él. Baja del árbol porque hoy me quedaré en tu casa, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de él? No, Señor, de todo lo que tengo, voy a dar la mitad de todo a los pobres. Y si alguien transé, le voy a dar 4 veces lo que le transé, ¿no? O sea, en la Ultrella uno tiene que llegar a mostrar ese Cristo normal, ese Cristo humano. O sea, entonces, esa es precisamente la idea. Todos sabemos que el mundo está mal por el egoísmo que hay en el mundo. El egoísmo que hay en la gente, el egoísmo que tenemos todos. La única forma de deshacernos del egoísmo es que nos demos y que nos dé la gana de deshacernos de ese egoísmo. O sea, si nosotros no tenemos ganas de deshacernos de ese egoísmo, vamos a ser egoístas siempre y vamos a pensar solamente en nosotros, no en los demás. Entonces, estos medios como la Ultrella nos enseñan, si lo hacemos como tal, a irnos desprendiendo de ese egoísmo de nosotros mismos y pensando más en los demás que en nuestras propias cosas. Por eso, el Evangelio es la vida. El Evangelio no es aprendernos cosas
lo que vivió el Señor, ni de sabernos pasajes de memoria, ni nada de eso, ¿no? El evangelio es actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que veamos en cada una de las demás personas, y para eso es la ultrella. Cuando Eduardo decía que si alguien llegaba a decir en la ultrella que le molestaba que le dijeran que hiciera reunión de grupo, dice, es mejor que a esa persona le digamos que estaría mejor en su casa, ¿no? Que se fuera a su casa mejor a ver la tele un rato, porque no sirve para estar en la amistad. O sea, una persona que no quiere hacer reunión de grupo, una persona que a propósito llega tarde a la ultrella para no hacer reunión de grupo, porque no quiere estarse con los demás, no sirve para estar en esto. O sea, tiene que hacer otra cosa, porque tiene que empezar a cultivar su propia vida, porque todavía no tiene esa chispa que se necesita para ser cristiano. Entonces, una persona que no es cristiana y que no quiere ser cristiana estorbaría en la ultrella y estorbaría en todo lo del movimiento. Entonces, hay gentes que llegan a estorbar, hay gentes que llegan a criticar, que llegan a hablar mal de otros, se llegan a echar grilla, a echar cosas, política y demás, ¿no? A hablar pestes de lo que está pasando y todo, y no llevan a Cristo por eso, ¿no? Entonces, necesitamos cultivar esa parte de Dios en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Solamente a través de la amistad. Entonces, en esto del rollo, yo terminaría diciéndoles, ¿no? Que recordemos nosotros bien claro que la ultrella es una comunidad para formar una cristiandad en acción. O sea, esto incluso lo comentaba un amigo en la ultrella de Mallorca, ¿no? Porque es una gran verdad. O sea, imagínense ustedes que los que llegamos a la ultrella tuviéramos un plan de cómo resolver cualquier situación humana, ¿no? Tuviéramos que resolver, entre todos los que vamos, lo resolveríamos rapidísimo, ¿no? Con esas ganas con las que vamos a la ultrella. El Señor no nos pide eso. El Señor nos pide que seamos una cristiandad en acción de tal manera que la oración de todos, que la participación de todos, pidiendo por todos los demás, esto va llevando a Cristo a muchísimos lugares. Nosotros a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre, la hemos tenido en Orizaba, y donde estuvimos antes de estar en Orizaba, y que todavía está el centro de Ciudad Mendoza, que lo tenemos a 15 minutos de aquí de Orizaba, que nosotros, alguien nos preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para tener jóvenes en el movimiento, no? Y es que nosotros nunca prohibimos que las familias llevaran a sus hijos a las reuniones, a la ultrella y demás. Entonces, la gente lleva a sus hijos y alguien se encarga, y ahí se cuidan los hijos afuera de donde estamos haciendo la reunión, y los chicos se van acostumbrando a estar en un ambiente cristiano, como se hace en la ultrella, ¿no? A veces están cerca de donde estamos haciendo reunión de grupo, y a veces los niños mismos quieren hacer su propia reunión de grupo como niños, ¿no? Y empiezan a vivir un poquito lo cristiano ellos. Bueno, lo que pasa es que mucha de la gente joven que llega al movimiento es gente que antes, muchísimo antes de vivir un cursillo, ya conocían un ambiente cristiano y ellos querían pertenecer a ese movimiento cristiano. Pero además, nosotros quitamos, como una de las estrategias que quitamos en el movimiento, fue meter las cosas que antes había de que, por ejemplo, en el movimiento, las canciones que se cantaban las canciones de México, rancheras y demás, antiguas, que ya mucha gente ya ni las ha oído, ¿no? Pero que de alguna manera pues quedaron ahí en el folclore de México, ¿no? Entonces quitamos todo eso y dejamos que las canciones las pongan los chavos, los jóvenes. Ellos son los que ponen las canciones que se hacen en el cursillo, que se ponen en el cursillo, que se ponen en las ultrellas. Y claro, cuando empiezan a oír su música y demás,
a nosotros nos va muy bien, a los mayores, ¿no? Porque siempre son melodías de alegría y demás, pero ellos están mucho más a gusto y sienten que se les toma en cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas formas de las cuales se puede explicar por qué los jóvenes están encontrando un ambiente propicio para poder estar en el movimiento, ¿no? Entonces, por eso recordar que la ultrella viene siendo esa cristiandad en acción que todos requerimos para que aquello que se pensó del movimiento, que el movimiento es una forma de cómo poder tener a Cristo en el mundo, en la vida. O sea, para eso están los cursillos, para que la gente tenga a Cristo en su vida diaria, no en el movimiento, sino en la vida diaria, y de ahí lo podamos llevar al movimiento, porque los rollos de un cursillo los tiene que dar la persona que está viviendo, no la persona que va a la ultrella, la persona que va a la ultrella, pero que está viviendo a Cristo en su vida normal, con su familia, con su trabajo, en todas sus actividades. De colores. De colores, Luis. De colores, Luis. De colores, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Realmente nos has abierto los ojos en muchos sentidos en cuanto a lo que es una auténtica ultrella, lo que es la reunión de grupo en sí misma dentro de la ultrella, y también cómo compartir esa reunión de grupo y con quién hacerla. Realmente nos abres un campo muy grande en nuestra visión como cursillistas, porque igual que como tú dices, hemos pasado y hemos hecho y hemos cometido muchos de los errores que tú nos has explicado en este día, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es los jóvenes. Siempre nos hemos preocupado porque tenemos realmente pocos jóvenes en el movimiento. Y bueno, ahora tú nos has dicho que la participación de ellos es muy importante y debemos darles paso a los jóvenes. A mí me ha gustado siempre mucho trabajar con los jóvenes porque son gente que viene con otro espíritu, ¿no? Que no viene trayendo cosas atrás ni para qué ir, sino solamente por el deseo de compartir con los demás. Son mentes todavía muy limpias, muy lindas, muy jóvenes. Y esto que tú nos acabas de decir ahora con respecto a los jóvenes nos parece genial, porque algún momento que podamos tener la oportunidad de volver pues a tener nuestras ultrellas como aspiramos a hacerlos de acuerdo al carisma fundacional, porque ahora no los estamos teniendo, sino que